El 17 de marzo a las 5 de la mañana comenzó la cuarentena para todo el país y para mí una misión que parecía imposible: regresar de Valencia a Caracas. En la entrada del túnel La Cabrera, los funcionarios de la Policía del Estado Carabobo nos impidieron pasar hacia Aragua. Aseguraban que podríamos hacerlo por la carretera vieja. Nos tocó conocer la pequeña localidad Mariara de manera obligada. Allí fueron los policías del Estado de Aragua quienes nos impedían entrar a su entidad. No había carnet de prensa ni comprobante de residencia que valiera. Nuestra mayor preocupación era el medio tanque de gasolina que nos quedaba y las grandes colas que ya había en ambos estados. Devolvernos a la casa de un amigo en Valencia no era una opción. Después de 2 horas intentando convencer a los policías de que debíamos pasar, logramos entrar al estado de Aragua para seguir nuestro camino hacia Caracas. Llegamos a una ciudad capital totalmente distinta a la que habíamos dejado. Las colas y el tráfico eran inexistentes, sin embargo, aún se respiraba una extraña normalidad. Lo primero que notamos es que antes del coronavirus en Caracas no había ni la mitad de alcabalas policiales que actualmente hay. Mucha gente no ha dejado de salir de su casa. La mayoría ha roto la cuarentena por necesidad o para trabajar. Según una encuesta publicada por la presidencia interina, el 90% de los venezolanos no tiene ingresos ni ahorros. Menos del 2% de la población tiene la capacidad de cubrir sus gastos por un mes de confinamiento. Gran parte de los venezolanos está en la pobreza. Muchos viven del día a día, de los ingresos que pueden generar como comerciantes informales. En Catia hay un ejemplo de ello. Esta comunidad, pese a estar controlada por colectivos adeptos al régimen de Nicolás Maduro, sigue viviendo un caos todas las mañanas. Sus calles están abarrotadas de buhoneros, distribuidores de alimentos, habitantes y compradores que llegan a este lugar. Allí, como en otras zonas del país, el comercio cierra al mediodía y las calles quedan desoladas. En las mañanas parece un ajetreado 31 de diciembre y en las tardes parece un solitario 1 de enero. Las medidas para hacer frente al COVID-19 han aumentado la hiperinflación y junto a la escasez de gasolina y la mala gestión del Estado están ocasionando el quiebre de los comerciantes, la pérdida de productos y una hambruna que podría no tener precedentes. Ahora les mostraremos esto con detalle. La dinámica de trabajo para un reportero de noticias ha cambiado. La semana pasada recibí una donación de insumos que me hizo una ONG, Redes de Ayuda, me dieron guantes, gel antibacterial, mascarillas. Es importante destacar la escasez de mascarillas y el poco poder adquisitivo de los venezolanos para comprarlas. El régimen chavista prohibió salir a las calles sin tapabocas y algunos han tenido que ingeniárselas con trapos, con telas, camisas, hasta plástico y cartón utilizan. Esto podría verse también en otros países donde, por supuesto, también hay escasez de tapabocas por la pandemia, pero no es normal que el desabastecimiento haya llegado a los centros de salud en Venezuela muchos años antes del coronavirus. Según han denunciado los líderes sindicales, la mitad del personal de salud pública es dotado con tapabocas, pero para algunos solo hay mascarillas caseras. Esta situación se repite cuando se trata de antibacterial, desinfectantes, cloro, incluso el agua es escasa en los centros de salud. Sabemos la situación del sector en general y la crisis que arropa a los hospitales incluso mucho antes de que llegara el coronavirus al país. ¿Me indica su nombre y apellido, por favor? Adela Salazar. Señora Adela, ¿en qué condiciones se encuentra el Hospital Vargas según usted, que lo recorre a diario como camarera? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita, gracias al apoyo que nos está dando Médicos Sin Fronteras, estamos mejor, mejor que antes. Es decir, ustedes dependen totalmente de lo que les trae una ONG y no de lo que les pueda dotar el Estado, porque bueno, simplemente no lo hace. Lamentablemente es así, aunque, ¿qué te puedo decir? Es así, pues. Desde que se confirmó el primer caso el 13 de marzo, Nicolás Maduro dice que han realizado miles de pruebas. En casi 2 meses, las cifras oficiales apuntan menos de 500 contagios, pero solo las pruebas positivas certificadas por el Instituto Nacional de Higiene se incluyen en este recuento. Un reportaje publicado por la agencia Reuters señala que el deficiente ritmo de trabajo de este instituto crea una acumulación masiva que ha mantenido artificialmente bajas las cifras. Fuentes de salud aseguraron que el Instituto de Higiene solo puede procesar un máximo de 100 pruebas por día. Los hospitales Centinela han sido medianamente acondicionados. Sin embargo, los pacientes contagiados con COVID están en los centros de diagnóstico integral. Mientras tanto, en Caracas, un nosocomio que fue modelo del país, el Hospital Periférico de Coche, fue asignado como Hospital Centinela, pero ni siquiera está operativo. El personal de salud en Venezuela percibe sueldos que no llegan ni a $10 y además deben exponerse trabajando sin condiciones sanitarias mínimas, sin traje de seguridad o mascarillas adecuadas, sin agua para al menos lavarse las manos. Más del 70% del país sufre fallas en el servicio de agua potable. Nosotros llegamos a la avenida San Martín, una comunidad que es reflejo de esta falla. Los habitantes deben cargar agua en un hidrante que está en plena avenida para poder tener un poco en sus casas. ¿Qué me estaba diciendo? La alcaldesa de aquí del municipio de Libertador es como de Sucristo, que sabemos que existe, pero nunca aparece.
¿En qué zona vive usted? Aquí en la parroquia San Juan. ¿Cada cuánto le llega el agua a su hogar? Nunca. Tenemos de todo lo que va del año 2019 y el 2020 que no nos llega el agua a la casa. Tenemos que venir a quemarnos las rodillas y a quemarnos el coco con el sol para poder subsistir. ¿De qué zona es usted? Y aquí es San Juan, Ciudad de Jesús. ¿Desde cuándo no les llega el agua a su casa? Aquí hay como 5 años que no llega el agua. ¿Usted todos los días viene a llenar para acá? Todos los días le lleno aquí a la gente, todos los días. ¿Cuánto cobra por esto? No, yo no cobro. ¿De qué vive usted? Lo que me da la gente, mi amor. La miseria que me regala la gente. Cualquier colaboración, pero aquí no se cobra. A las fallas en el suministro de agua se suma la escasez de gas y gasolina. Esta última era recurrente en el interior del país, tanto como los apagones, especialmente en estados como Táchira, Mérida y Zulia. Pero hasta hace 2 meses esta situación no era tan evidente en la ciudad capital. Las largas colas que habíamos visto en Carabobo, Aragua, Anzoátegui y demás estados de Venezuela ahora las vemos en Caracas, donde solo pueden cargar gasolina funcionarios y personal priorizado como médicos, distribuidores de alimentos, periodistas y otros. Ni siquiera el 1% del país recibe gasolina permanentemente. Ante la falta de producción y la poca posibilidad de importar los aditivos, no se sabe hasta cuándo alcancen las reservas de combustible. Al menos en Caracas aún hay, en otros estados es inexistente. Sin embargo, aquí las colas son agotadoras. Entre 24 horas y 3 días te toca esperar dependiendo de cuál estación de servicio elijas, entre las pocas que están funcionando. Si tienes suerte, surtirán tu vehículo con medio tanque, si no te tocará hacer la cola nuevamente hasta el día siguiente. Los revendedores bachaquean el litro de gasolina entre 2 y 4 dólares, y hasta los mismos funcionarios de distintos cuerpos de seguridad se han enfrentado entre ellos en las gasolineras. Hasta que no venga el jefe, el CPC con su lista, ustedes no van a echar nada. El fiscal superior vino con la lista, dale. Fiscal superior. Tiene mucho trabajo hoy. El jefe de nosotros, tiene mucho trabajo hoy. Pero él puede grabar, graba, que no nos quieres apoyar. Ah, pues graba. Dale, pues. En materia de investigación. Oíste, que tú en tuya nunca lo vas a hacer. Tú no te sabes mandar tu salario. Bueno, nos quedamos sin gasolina y se nos despichó un caucho, saliendo de hacer un reportaje sobre las gasolineras. Después de echar gasolina, vamos a hacer unas compras. Estamos en una cadena de supermercados donde hay mucha menos gente que en los mercados a cielo abierto y los mercados municipales, que además cierran a las 12 del mediodía. Pero comprar aquí significa pagar precios más altos, o sea, más comodidad, más altos los precios. Esta es una cara de la moneda. Mientras unos mueren de hambre, otros tienen incluso la posibilidad de pagar altas sumas con transferencias en dólares y euros, lo que refleja la gran brecha social que hay en Venezuela. Sin embargo, de lado y lado, muchos dependen de las remesas que les envían sus familiares en el exterior. Aquí el dólar se ve más que el bolívar, pero tener divisas extranjeras no es sinónimo de un aumento en el poder adquisitivo. La mayoría de los venezolanos ni siquiera tienen suficientes dólares para sobrevivir. Quienes no poseen vehículos o no tienen gasolina deben conformarse con el desasiado metro de Caracas o el casi inexistente transporte superficial. Solo las personas exceptuadas de la cuarentena pueden ingresar al metro. Trabajadores de la salud, de seguridad, del sector alimentos, funcionarios, trabajadores de servicios de telecomunicaciones y miembros de medios de comunicación. El uso de tapabocas también es exigido acá. Vamos a hacer un viaje en metro. Hace un mes que no entraba a una estación. Veamos cómo está el sistema. La cuarentena ha sido un respiro para un sistema abandonado y fuertemente golpeado por la corrupción. La mayor parte de la flota de trenes está inoperativa y los que quedan tienen fallas. Aunque el régimen se esfuerza por demostrar que en las noches desinfecta las instalaciones del metro de Caracas, de día la realidad es otra. Es raro subirse a un tren con tan poca gente, sin embargo, este es uno de los más peligrosos focos de contagio en la capital. En este vagón ni siquiera funciona el aire acondicionado. El Estado venezolano no tiene recursos ni la capacidad operativa para detener la caída de la economía que ya venía en picada desde hace años. Más del 80% de los comercios tiene fallas en el funcionamiento y en la adquisición, venta o traslado de sus productos. Vamos a hablar con algunas de las personas que distribuyen alimentos, que los traen hasta acá a este mercado conocido como Mercifrica. ¿Me indicas tu nombre y apellido, por favor? Arturo Montilla. ¿Cómo ha estado la distribución acá? ¿Cómo fue pasar? ¿Desde dónde viene? De Trujillo. ¿Cómo fue Fuerte, nos venimos ayer, fuerte, demasiado bravo. No hay gasolina, no hay nada, nos quedamos por ahí en la vía porque no hay nada. ¿Qué alimentos distribuyes tú? Cambur, banano. Más o menos hasta cuándo. ¿No sabes cuándo volverás a Trujillo?
No sé porque no están dejando ni salir ni entrar ya. Ya entramos fue para juro, regalando manitas de camburias así para poder llegar hasta acá. Pero estamos desde ayer acá 24 horas echando ruedas pero sin gasolina ni nada, luchando. ¿Me indicas tu nombre y apellido nuevamente, por favor? Asdrúbal Jesús Montilla. En las mañanas, cuando el comercio está activo, aún hay muchas personas en las calles de Caracas. En las tardes, estas están prácticamente desoladas. En los centros comerciales solo funcionan las farmacias y automercados. En las avenidas el tránsito es poco. Todo se mantiene controlado por múltiples alcabalas policiales, aunque esto en Venezuela no es sinónimo de seguridad. Un viaje de regreso a casa que generalmente me tomaba hasta 1 hora, hoy puedo hacerlo en 15 minutos. De vuelta a mi organización me enfrento a algo recurrente en todo el territorio nacional. Las fluctuaciones en el servicio eléctrico, la falta de internet y una señal telefónica inutilizable que me impide trabajar y estudiar desde mi casa. El régimen de Nicolás Maduro suspendió hasta septiembre las actividades académicas presenciales. Continuar las clases virtualmente es imposible sin internet. Lo que ofrecen por televisión no es educación de calidad. ¿Sabían ustedes que en Venezuela existe una central hidroeléctrica que es la que surte de agua a todo el país? El poco poder adquisitivo, el sistema de salud y los cortes de electricidad son probablemente los más grandes problemas de Venezuela. Maduro y sus aliados también han tomado otras medidas. En medio de la pandemia, el control social sigue siendo el arma principal de un régimen comunista, y tener a los ciudadanos aislados les cae como anillo al dedo a los líderes del chavismo. En la parroquia Sucre de Caracas se ha iniciado un plan piloto idéntico al que se implementó en Pekín. Entregan salvoconductos que definen cuáles días y cuántas veces a la semana se puede salir, amenazando con detener por 48 horas a quienes incumplan la medida, poniéndole la soga al cuello a todos los venezolanos que deben salir a diario porque si no trabajan, no comen. ¿A qué te dedicas? Parqueo los carros, lavo carros, pero ahorita con esta situación no, ¿cómo va a ir a lavar carros ni nada? Nadie está dejando para lavar carros ni nada. ¿Cómo estás sobreviviendo, Gabriel? Bueno, con lo poco que hago, consigo, le pido a los amigos que conozco así que si me pueden regalar un arroz, una broma para allá, para mi casa, pues soy padre y madre a la vez prácticamente. Estos salvoconductos, llamados pases de movilidad, son entregados por los consejos comunales, las mismas organizaciones vecinales que se encargan de coordinar la entrega de las cajas de comida. Solo las familias que estén censadas reciben un pase de movilidad por cada 5 integrantes. Quienes no están censados deben sacar el carnet de la patria para entrar en una lista de espera. Durante esta situación han aumentado las detenciones por motivos políticos. Quienes más deben cuidarse son los que dan datos que el régimen no quiere que se conozcan. Periodistas, médicos y enfermeros han sido imputados por difundir información o por quejarse de las autoridades. A pesar de la censura y los riesgos que implica informar, nosotros seguiremos llevándoles noticias de venezolanos para venezolanos.